Ya está en marcha el blanqueo de capitales y, por supuesto, las distintas situaciones van convocando a diferentes interesados. Hay ya una importante cantidad de normativa sancionada desde la AFIP, desde el Ministerio de Economía, en base a la ley que habilitó este blanqueo. Para hablar de esto y, por supuesto, para conocer algunos detalles de lo que hay que saber en términos prácticos, estamos en comunicación con Dayana Polisoto, socia del estudio UP Consultores Tributarios. ¿Qué tal, Dayana? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bueno, en principio, lo mismo que le preguntamos a todos los expertos, ¿ya está toda la normativa? ¿Falta todavía conocer algún detalle, alguna reglamentación menor? ¿Falta algo o ya tenemos todo? La normativa está, el problema es que todavía sigue habiendo distintas interpretaciones en algunos Ajá. puntos que son bastante claves, con Por lo cual ejemplo. como profesionales nos cuesta Ujú. asesorar correctamente, ¿no? Una de las dudas que hay y que se supone que va a estar respondiendo de parte del Ministerio de Economía en los próximos días tiene que ver con la famosa franquicia de los $100.000 para Ujú. cuando se hagan depósitos en efectivo, y si eso aplica, supongamos que yo deposito $150.000, si me cobran impuesto por el excedente, es decir, por los O cincuenta por mil todo. dólares, o me cobran impuesto por todo. Ujú. Eso está bastante dividido en la interpretación. La normativa está, el tema es que no es del todo clara y bueno, Claro. estamos esperando ciertas aclaraciones justamente para poder saber correctamente lo que asesorar, ¿no? Y Ujú. respecto a las personas que vayan a blanquear. Bien, ese es un punto clave. ¿Hay algún otro que quede pendiente, alguna interpretación? Una de las cosas que esto ya nos dieron una respuesta y es bastante favorable es que hay que tener en cuenta que la franquicia de los $100.000 es una franquicia para el efectivo y otra franquicia para el resto de los bienes. Es decir, yo Ujú. podría estar blanqueando $90.000 en efectivo y un departamento de $70.000 y no pagar impuestos, por Bien, ejemplo. claro, eso está claro. O sea, a ver si la franquicia es por cada bien o es por el total blanqueado por el mismo En quit, realidad digamos, por el mismo contribuyente. eh, hay, hay que separar el blanqueo en dos. Es como que tenemos dos blanqueos. El blanqueo del efectivo, que tiene su propia normativa y la Sí. franquicia, y el blanqueo del resto de los bienes. Ujú. Entonces, Bien. el resto de los bienes entra todo lo demás que no sea efectivo. Ujú. Está claro. Bueno, allí también hay otra duda, son muy relevantes, la verdad, las dudas que todavía quedan sin resolver. ¿Hay alguna otra más? No, creo que esas son las dos más Ujú. importantes. La Claro. última que mencioné, tuvimos una respuesta, con lo cual apuntamos a que sea así como se manifestó, ¿no? Que son dos franquicias distintas. Y bueno, de Bien. a poco la gente está tomando interés por el blanqueo. Ujú. Estamos por comenzar un mes clave, el septiembre va a ser un mes clave en el blanqueo. ¿Por qué? Porque todos aquellos que quieran blanquear dinero en efectivo lo pueden hacer hasta el 30 de septiembre, Ujú. no después del 30 de septiembre. Por lo tanto, septiembre deberían aumentar, digamos, las consultas en los bancos, la Claro. apertura de las cuentas cera, que es donde hay que depositar la plata, y todo lo que tiene que ver con el trámite del blanqueo. Y además, aun cuando no vayas a blanquear efectivo, el 30 de septiembre también es una fecha clave porque hasta esa fecha es el Ujú. 5% el porcentaje a pagar sobre los bienes blanqueados. En cambio, a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre ya pasa al 10%, y el primer trimestre de 2025 sería el 15%. Por lo Bien. tanto, quien está interesado en blanquear va a tratar Ujú. de hacerlo en la primera Aún etapa. quienes paguen la penalidad, hasta el 30 pagan menos. Vamos al caso del blanqueo de dinero en efectivo. Primero, ¿las cuentas se están abriendo con normalidad? ¿Qué dice la gente? Hay, digamos, si yo me meto en el Sí, home banking la de mi mayoría, banco, ¿es fácil abrir la cuenta? La mayoría de los bancos ya lo tienen en el home Ujú. banking, con lo Bien, cual es algo bastante sencillo. Obviamente hay que completar datos que claro. piden, pero nada del otro mundo. Por lo menos en los que yo probé no pedían documentación adicional. Y si no, uno puede acercarse a la sucursal del banco y pedir la Ujú. apertura de la cuenta cera. La apertura de la cuenta cera se puede hacer en pesos o en dólares, depende de lo que vaya a depositar. Bien, perfecto. Con lo cual, con las cuentas no hay problema. El paso siguiente es, se puede depositar tanto en dólares como en pesos. Hoy por hoy, Sí. para aquellos que, digamos, por la brecha que hay entre lo que sería el dólar financiero, el dólar MEP
y el dólar blue, convendría vender al dólar blue y depositar los pesos. Eso sería conveniente siempre. Podría ser una opción esa. Bien, perfecto. Y después, lo que hay que tener en cuenta es que una vez depositado el dinero, si es menos de $100.000, yo lo tengo que depositar antes del 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre puedo ir y retirarlo sin problema. Bien, ¿en dólares o en Si es pesos? menos de $100.000. Depende de lo que haya depositado o si deposité pesos, pero hice la compra de dólar a través del sistema financiero, podré retirar lo que haya comprado. Está bien. Con lo cual yo ahí podría, vamos a un caso que me imagino será el más común de lo que llevarán los clientes a tu estudio, digamos, quien tiene dólares en una caja de seguridad, vamos a suponer $90.000, podría depositarlos, ya sea en pesos o mismo en dólares, antes del 30 de diciembre y a partir del 1 de octubre retirarlos y volverlos al mismo lugar. ¿Sería exactamente así? Sí, y de hecho si lo deposita antes, o sea, lo tiene que depositar antes del 30 de septiembre, lo podría retirar anticipadamente, es decir, no esperar al 30, si se demuestra que tiene que realizar una operación documentada onerosa, por ejemplo, firmar un boleto de compraventa de un inmueble. Pero si no, a partir del 1 de octubre no hay problema. Bien. Aquellos que depositen más de $100.000 también lo pueden retirar a partir del 1 de octubre, no hay una restricción. El tema es que si lo retira va a tener que pagar el impuesto. En cambio, si lo mantiene en cuenta, no paga el impuesto. Si lo mantiene en cuenta hasta el 31 de diciembre de 2025, no paga el impuesto, o tampoco paga el impuesto si realiza alguna de las inversiones autorizadas, como por ejemplo compra de fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, títulos públicos, y también se habilitó las inversiones inmobiliarias que tengan un grado de avance menor al 50%. Con lo cual, Dayana, está claro que la multa sería pagada exclusivamente en el caso de aquel que blanquee más de $100.000 y al mismo tiempo quiera retener ese dinero en efectivo. Es decir, el que invierta en todas esas inversiones autorizadas, siempre y cuando esa inversión dure hasta diciembre de 2025, no va a pagar nada, sea cual sea el monto blanqueado. Exactamente, es así, con lo cual el blanqueo es muy beneficioso. Claro. Digamos, si lo comparamos con blanqueos anteriores, el blanqueo del 2016, ya la alícuota inicial arrancaba en el 10%, con lo cual ya acá estamos en el 5%, es mucho menor, y después llegaba al 15%, depende de la etapa. Y la franquicia en ese momento eran 305.000 pesos, que si uno hace la cuenta de lo que estaba el dólar para ese entonces, estábamos hablando de $20.000. Y acá tenemos $100.000. Está claro. Por lo tanto, es mucho más beneficioso. Pero sí, acá todavía tenemos la duda si la franquicia es una franquicia, digamos, o si en realidad... Sí, algunos, digamos, la discusión técnica es si es un mínimo no imponible, es decir, si lo tengo que restar para saber sobre qué pago, o si es un mínimo exento, superado un peso, un dólar en este caso, ¿no? Sobre ese valor se abona sobre todo. Esa es la duda que, por lo que estuvimos hablando, obviamente uno se vincula con un montón de profesionales, asociaciones profesionales y demás, estaríamos teniendo una respuesta en los próximos días. Bien. ¿Cómo evita o qué previsión tiene el blanqueo o qué declaración hay que hacer para, por supuesto, tratar de evitar que exista el aprovechamiento para blanquear dinero no proveniente de elevación fiscal, sino de algún negocio ilícito? ¿Qué clase de previsión se toma en ese sentido? Y los bancos, por normativa de UIF, de la unidad financiera, tienen que hacer ciertos controles. En algunos casos, digamos, pueden controlar hasta donde le dé la documentación. Obviamente es imposible saber de qué actividad proviene cuando uno va y dice, vengo a depositar X plata. Pero los bancos que tienen todo el mecanismo de reporte ante la unidad financiera, lo que analizan es, bueno, hay posibilidad que esta persona lo generó durante estos años con sus ingresos. Si va una ama de casa que nunca tuvo un trabajo formal ni nada y de repente aparece que quiere depositar $500.000, y la realidad es que es medio sospechoso ese tipo de operación. Ahora, una persona que tiene un comercio, que tiene una actividad, lamentablemente tenemos que saber que en Argentina hay mucho que se maneja de manera marginal, con lo cual no es tan irrisorio que vaya un comerciante a depositar X cantidad de dólares
en negro. Está claro. Bueno, Dayana, cerremos con las dos dudas porque la verdad que es importante y son temas para seguir muy de cerca. Uno, ver cómo funciona el tema de la franquicia, es decir, se sabe que hasta $100.000 no hay penalidad. ¿Qué ocurre con el que blanquea 150.000? ¿Paga la multa por todo o solo por los 50.000 excedentes? Esa sería una primera duda. Y la segunda sería, ¿qué pasa con quien, además de, por ejemplo, blanquear una cantidad de dinero efectivo, blanquea, no sé, por ejemplo, una propiedad en el exterior? Sería el caso. Sí, o cualquier otro tipo de bien, Ajá. automóviles, lo que fuese. En ese caso, la respuesta, si bien no quedaba del todo claro, fue que son dos blanqueos distintos y que los $100.000 aplica la franquicia tanto para el dinero en efectivo por un lado y separadamente, como para el resto de los bienes por otro lado. Bien, pero eso también... Entonces, en el ejemplo que mencionaba antes, Ujú. no pagaba nada porque blanqueaba $90.000 en efectivo y una propiedad de $70.000, supongamos. Bien. Entonces, no pagaba ningún porcentaje. Ahora, ¿cómo sería en ese caso de tener una propiedad, o sea, un bien registrable a su propio nombre y no tenerlo declarado, digamos? ¿Eso no sería demasiado fácil de detectar? Sí, a ver, en los últimos años los controles se Ujú. han intensificado, con lo cual lo más probable es que sean inmuebles, si hablamos de propiedad inmueble, quizás de muchos más años. En los últimos Ok. 10 años todos esos controles se incrementaron bastante como Ujú. para pensar que no lo tenga declarado. Bien, pero podría pasar, por ejemplo, no sé, tal vez alguien que heredó algo, y que nunca llegó a Sí, declararlo que ante lo la AFIP. heredó y no Ujú. no puede justificarlo. A Claro. ver, una herencia en principio está justificado el origen, pero hay que ver si Ujú. la persona que falleció tenía justificado ese origen. Claro. Entonces, muchas veces entra el blanqueo por esas cuestiones. Bien, perfecto. Dayana, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias, Fernando, un saludo. Muy bien, allí Dayana Polisoto del estudio UP Consultores Tributarios, dándonos algunos detalles del blanqueo que se va acercando a su etapa principal y al mismo tiempo todavía muestra sus complejidades, ¿no? Incluso los expertos dicen que hay algunas interpretaciones de las normas de AFIP que aún están pendientes. Seguimos enseguida, quédese que después de la pausa hay más información.